hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. Pedro Sánchez se disculpa ante Argentina, pero, ¿estamos hablando de un gesto sincero o de una jugada calculada? Lo cierto es que este cruce entre el presidente español y Javier Milei ya se convirtió en uno de los capítulos más tensos en la relación entre ambos países. Y no es exageración, lo que empezó como una serie de declaraciones picantes terminó en un choque diplomático que pocos esperaban escalar tan rápido. Todo comenzó cuando, en plena búsqueda de respaldo político interno, Sánchez usó a Milei como pieza en su tablero. El problema es que el movimiento salió peor de lo previsto. En lugar de ganar puntos, cosechó críticas tanto en España como en Argentina. Y tras el ruido, llegó la disculpa, pero demasiado tarde para evitar que el escándalo tomara vuelo. El punto de quiebre fue la decisión de España de retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. La medida fue la culminación de un intercambio de acusaciones que empezó cuando Milei, en un acto en Madrid organizado por Vox, aludió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, quien enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y corrupción. Aunque el mandatario español defendió la inocencia de su esposa, la chispa ya había encendido un fuego político. El gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y exigió disculpas públicas. Milei se negó en seco. La respuesta de Sánchez fue retirar a la diplomática y dejarla en Europa. Expertos señalan que, si bien la medida tiene un valor simbólico fuerte, en lo práctico es poco probable que afecte de forma profunda el comercio o las gestiones consulares. Sin embargo, el mensaje político estaba claro: España no dejaría pasar la afrenta. Pero la historia no se detiene ahí. Mientras Sánchez buscaba recomponer la situación con una disculpa, en su propio país la presión crecía. Los escándalos y acusaciones de corrupción salpicaban a su administración, con Begoña Gómez en el centro de las críticas. Al otro lado del Atlántico, en Argentina, la respuesta popular a la confrontación fue inmediata: protestas, sindicatos activos y un Milei que aprovechaba cada micrófono para reforzar su imagen de líder que no se doblega ante potencias extranjeras. Y aunque España y Argentina comparten idioma, historia y una conexión cultural profunda, esta crisis puso a prueba ese vínculo como pocas veces antes. La relación de primos hermanos ahora se tambaleaba, con Sánchez en una postura desafiante y Milei mostrándose decidido a no ceder. Para entender por qué este conflicto se volvió tan explosivo, hay que mirar la jugada política de Pedro Sánchez como si fuera una partida de ajedrez. En defensa de su esposa, buscó confrontar públicamente a Milei, esperando forzar una rectificación y, de paso, proyectarse como un líder firme frente a las críticas. Pero la estrategia salió torcida, no logró que Milei se disculpara y, en el camino, fortaleció la imagen del presidente argentino. En España, su actuación fue vista por muchos como una intromisión innecesaria en los asuntos internos de otro país. Y lo peor, como una maniobra para desviar la atención de sus propios problemas internos. El tono confrontativo no hizo más que amplificar las críticas, tanto en la oposición como en parte de la ciudadanía que esperaba un manejo más diplomático. En las redes, los memes y comentarios mordaces se multiplicaron, convirtiendo el conflicto en material viral. En Argentina, la postura de Sánchez también generó rechazo. Dirigentes políticos y ciudadanos lo acusaron de sobrepasar los límites y de buscar rédito político a costa de la relación bilateral. Los clips del cruce entre ambos líderes circularon sin parar, acompañados de debates encendidos y posturas divididas sobre quién llevaba la razón. Pero el eje del conflicto estaba más cerca de lo personal que de lo diplomático. Todo se originó en un evento en Madrid organizado por Vox, donde Milei hizo declaraciones interpretadas como una alusión a Begoña Gómez. Aunque nunca la mencionó directamente, la referencia fue suficiente para encender la respuesta de Sánchez. Defendió públicamente a su esposa, subrayando su honestidad, y acusó a la ultraderecha de fabricar acusaciones sin fundamento. Aún así, la investigación contra Gómez por presunto tráfico de influencias seguía en curso, alimentando la controversia. Cuando Milei dejó claro que no pediría disculpas, porque según él, había sido el agredido,
España retiró a su embajadora. La medida fue interpretada como un gesto de firmeza por parte del gobierno español, pero también como una señal de que las relaciones entre ambos países habían entrado en una fase complicada. Y si bien las consecuencias comerciales o consulares podrían ser limitadas, el costo político y simbólico era evidente. En este punto, la confrontación dejó de ser solo un cruce verbal y pasó a instalarse como un pulso de orgullo nacional y estrategia electoral. Cada palabra, cada gesto y cada titular se analizaban como parte de una partida en la que ambos líderes buscaban ganar puntos en casa y, de paso, marcar territorio en el escenario internacional. Detrás de este cruce diplomático que parece sacado de una serie política, hay movimientos estratégicos que no se pueden pasar por alto. En el caso de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, todo apunta a que el conflicto con Javier Milei no es solo una reacción impulsiva, sino parte de una estrategia más amplia. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, polarizar el debate y confrontar directamente con una figura que encarna la derecha más dura, y que, además, está vinculada a Vox, le permite reforzar su relato y movilizar a su base electoral. No es la primera vez que el PSOE recurre a este tipo de tensiones para posicionarse como el dique frente al avance de la extrema derecha. Sin embargo, este tipo de jugadas tiene un doble filo. Por un lado, puede reactivar a sus seguidores más fieles. Por el otro, corre el riesgo de cansar a sectores moderados que ven en este tipo de confrontaciones más un show político que una gestión responsable de las relaciones exteriores. En un clima político tan polarizado como el español, una sola mala lectura del público puede traducirse en pérdida de apoyo. Para Milei, la ecuación es distinta pero igual de calculada. El presidente argentino sabe que su imagen se construye a base de confrontaciones y mensajes directos. Plantarse frente a un líder europeo y rechazar públicamente una petición de disculpas le da un aura de firmeza que su base electoral valora enormemente. Además, lo proyecta como una figura influyente dentro de un bloque de líderes de derecha que buscan ganar terreno a nivel internacional. Cada negativa a retractarse es, para sus simpatizantes, una prueba de coherencia y defensa de la soberanía. Pero esa estrategia también tiene costos. Tensar la cuerda con España, un socio histórico y cultural de Argentina, podría limitar las oportunidades de cooperación en comercio, inversiones o alianzas internacionales. A corto plazo, el impacto puede ser mínimo, pero a largo plazo este tipo de distanciamientos pesan, especialmente en un contexto económico donde Argentina necesita abrir más puertas de las que cierra. En el terreno interno, ambos líderes están jugando para su público. En España, este conflicto puede darle aire al PSOE y desgastar a la oposición si logra encuadrarlo como un enfrentamiento con la ultraderecha global. En Argentina, Milei puede capitalizar la imagen de líder que no se arrodilla ante presiones extranjeras, algo que conecta con su discurso de independencia y ruptura con la casta internacional. Sin embargo, en ambos casos, hay un riesgo, que el conflicto se perciba como un espectáculo político que desvía la atención de problemas más urgentes en casa. El retiro definitivo de la embajadora española de Buenos Aires marca un precedente en la relación entre ambos países. Aunque no se haya roto el diálogo, el mensaje que queda es claro: la confianza diplomática está tocada. Y recuperar esa confianza puede ser más complicado de lo que parece, especialmente si las próximas interacciones entre ambos líderes siguen siendo públicas, tensas y cargadas de mensajes indirectos. En política internacional, los gestos cuentan tanto como los acuerdos. Y este cruce entre Sánchez y Milei ya ha dejado gestos que quedarán en la memoria colectiva. Ahora la pregunta es, ¿seguirán escalando el conflicto hasta un punto de no retorno, o en algún momento decidirán que es más rentable bajar la tensión? Porque si algo nos ha mostrado esta historia, es que a veces, las batallas políticas no se libran por lo que está en juego hoy, sino por cómo quedará la foto para el electorado mañana.